La inmensidad del espacio se extendía ante ellos, un abismo negro salpicado por el brillo lejano de estrellas moribundas. Era un silencio sobrecogedor, el tipo de silencio que precede a la tormenta, que precede a la masacre. Miles de naves permanecían en formación sobre Royan Prime, un testamento a una frágil alianza forjada no en la confianza, sino en la necesidad. El alto capitán Sort estaba en el puente de mando del Sabrin Ras, con sus garras aferradas a la fría barandilla de metal mientras observaba la pantalla táctica holográfica. La armada era un mosaico de especies, cada una con sus propias fortalezas, sus propios diseños, naves de guerra humanas, erizadas de armamento cinético y escudos de varias capas, acorazados Royan, construidos para una potencia de fuego abrumadora, y los elegantes y eficientes cruceros de energía de los Tari. Pero contra los Arabus, ¿sería suficiente? Sus ojos se desviaron hacia la Indomitable, la nave de guerra más formidable de la humanidad. Incluso entre las flotas colosales, destacaba. Su blindaje, negro como el vacío, su silueta, encorvada como una bestia primigenia esperando para atacar. El capitán Elias Grant, el hombre que primero había advertido a la galaxia del horror que se avecinaba, estaba a bordo de esa nave. Un hombre que había visto a los Arabus de cerca y había vivido para contarlo. El silencio no duró. Una onda atravesó el espacio. Fue sutil al principio, como si el universo mismo hubiera inhalado bruscamente. Entonces, la oscuridad se desplegó. Habían llegado. Las primeras naves Arabus no aparecieron en los sensores. No llegaron a través de un salto warp. No emergieron de las rutas espaciales conocidas. Simplemente, existían. Un momento había vacío. Al siguiente, sus formas grotescas palpitaban en la negrura. ¿Naves? ¿Criaturas? Era imposible saber dónde terminaba la biología y dónde empezaba la tecnología. Sus superficies se retorcían con metal viviente, placas cambiantes que formaban patrones extraños y en constante evolución. Algunas de las naves pulsaban con un brillo enfermizo, sus cascos adornados con los restos esqueléticos de aquellos que habían llegado antes. Otras parecían carcasas de naves que habían sido asimiladas, naves fantasma retorcidas hasta quedar irreconocibles. Y entonces, se movieron. La nave Arabus líder se abalanzó hacia adelante, abriéndose como un insecto que despliega sus alas, exponiendo una masa serpenteante de tentáculos con puntas que brillaban con un verde antinatural. 100 lanzas orgánicas se dispararon, cortando el espacio como látigos de muerte líquida. Escudos arriba. Fuego con todas las baterías de proa. La orden provino de una docena de almirantes diferentes a la vez. El vacío estalló en un caos. Los humanos dispararon primero. Proyectiles masivos de cañón de riel surcaron la oscuridad, impactando las formas de guerra Arabus con la fuerza del golpe de un meteorito. Algunos encontraron su objetivo, rompiendo el retorcido blindaje negro en ráfagas de llamas violetas. Otros simplemente se desvanecieron, desintegrados antes de poder impactar. Los Arabus ya se habían adaptado. Los acorazados Royan siguieron su ejemplo. Lanzas de plasma cortaron el vacío, abrazando los extraños cascos de carne y metal, haciéndolos convulsionar como si las propias naves estuvieran vivas. Y entonces, los Arabus devolvieron el fuego. El primer crucero Tari nunca tuvo una oportunidad. Un rayo de energía en espiral atravesó sus escudos como si fueran de papel. En un instante, la nave desapareció. No destruida, sino absorbida. Su materia misma fue atraída hacia la nave Arabus como el agua en una esponja. Los gritos de su tripulación resonaron en los comunicadores antes de cortarse abruptamente. Sort apretó los puños. Esto era peor de lo que los humanos habían descrito. Todas las naves del dominio, mantengan la formación. Mantengan la presión en sus flancos. La Indomitable se lanzó hacia adelante, moviéndose como un depredador que ataca a su presa. La nave de guerra desató una oleada de fuego infernal cinético, proyectil tras proyectil impactando contra el Leviatán Arabus líder. Pero la nave criatura se retorció, aprendió, se adaptó, y entonces hizo lo imposible. Se abrió. La nave Arabus se dividió en segmentos dentados, revelando una fauce abierta de tentáculos retorcidos y energía fundida y agitada. Luego, sin previo aviso, se abalanzó.
Maniobra evasiva. La Indomitable apenas logró maniobrar a tiempo mientras la nave Arabus devoraba entera una nave de la Unión cercana. La tragó, la consumió, sin dejar nada más que escombros deformados. Los restos de la nave se retorcieron como si estuvieran vivos, cambiando y remodelándose en algo nuevo, algo Arabus. Una horrible revelación golpeó a Sort. No solo destruían naves, las estaban añadiendo a las suyas. Apunten a los núcleos. No ataquen directamente sus cascos. La voz de Grant era tranquila, pero la urgencia era inconfundible. Están absorbiendo la energía. Disparen proyectiles cinéticos solo a sus puntos vitales. Sort gruñó. Entonces, veamos cómo manejan esto. El Sabrin Ras cargó sus cañones de singularidad, armas antiguas de los archivos más profundos del dominio. No eran armas convencionales. No disparaban plasma ni proyectiles. Disparaban el vacío mismo, bolsas de gravedad colapsante, agujeros negros en miniatura que devoraban todo lo que tocaban. Disparen. El primer proyectil de singularidad golpeó la forma de guerra Arabus. Una herida se abrió en su casco, tentáculos negros agitándose mientras la sección colapsaba sobre sí misma. El chillido del Arabus, un sonido que se sintió más que se escuchó, resonó en todos los canales abiertos. Estaba herido. Podía sentir dolor. Pero no murió. La herida se cerró. La propia carne de la nave se onduló, remodelándose, endureciéndose. Ya se había adaptado. Sort maldijo. Están aprendiendo más rápido de lo esperado. La batalla apenas había comenzado, pero ya estaban perdiendo naves por docenas. Los Arabus no se parecían a nada que la galaxia hubiera enfrentado. No solo mataban, consumían, asimilaban, se fortalecían con cada enfrentamiento. Entonces algo cambió. La Indomitable avanzó de forma temeraria. Se abrió paso entre los restos de naves caídas, ignorando el fuego enemigo. Y entonces, sus bahías de proa se abrieron. Los ojos de Sort se abrieron de par en par. ¿Qué están? Había visto a los humanos usar cañones de riel, plasma, misiles. Había visto sus naves de guerra destrozar flotas enemigas con una eficiencia brutal. Pero esto era una locura. La Indomitable desprendió secciones enteras de su propio blindaje, desplegando miles de drones autónomos, cada uno cargado con bombas de plasma revestidas de desestabilizadores de neutrones, armas diseñadas para alterar la cohesión molecular. Fuego a discreción. Los drones pulularon sobre las naves Arabus, detonando dentro de sus heridas, impidiendo que se regeneraran. Los Arabus se estremecieron, sus formas perdiendo cohesión, luchando por adaptarse a tiempo. Por primera vez desde que había comenzado la batalla, los Arabus se replegaron. No huían presas del pánico, no. Estaban observando, calculando. Habían puesto a prueba las fuerzas de la Alianza y habían visto su potencial. Y se estaban preparando para su próximo movimiento. Mientras los Arabus se deslizaban de nuevo hacia el abismo, Sort soltó un aliento que no se había dado cuenta de que contenía. Habían sobrevivido, pero apenas. La flota había perdido un tercio de sus naves. Vidas incontables, desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos. Se volvió hacia Grant. No estaban luchando para ganar, ¿verdad? Grant exhaló, observando el vacío negro donde los Arabus habían desaparecido. No. Estaban explorando. Silencio. Entonces, Sort pronunció las palabras que ninguno de los dos quería decir. La próxima vez no vendrán solo a ponernos a prueba. La próxima vez, vendrán a terminar esto. La galaxia estaba en guerra. La batalla sobre Royan Prime había sido solo el comienzo, una escaramuza brutal que había dejado a la flota de la Alianza conmocionada, pero intacta. Sin embargo, mientras los supervivientes lamían sus heridas, la verdad se cernía sobre ellos como una sentencia de muerte. Los Arabus habían aprendido. Y estaban regresando. Llegaban informes de los sectores exteriores. Colonias enteras habían enmudecido de la noche a la mañana. Flotas que deberían haber resistido durante semanas eran aniquiladas en cuestión de horas. Los Arabus ya no solo ponían a prueba a sus enemigos. Estaban asimilando, evolucionando, adaptándose. En el puente de la Indomitable,
El capitán Elias Grant observaba las pantallas tácticas con una sombría concentración. El mapa galáctico ante él era un espectáculo de terror. Zonas rojas expandiéndose hacia afuera como un cáncer creciente, sistemas estelares enteros ahora marcados como contaminados. La guerra no solo se estaba volviendo en su contra. Estaban perdiendo, y estaban perdiendo rápido. La primera invasión a gran escala de los Arabus ocurrió en Gira-Nube, una fortaleza del dominio fuertemente fortificada. 10 grupos de batalla estaban listos, humanos, Royan, Tari y varias facciones menores, preparados para otro enfrentamiento como el de Royan Prime. Pero esto no era Royan Prime. Cuando la flota Arabus llegó, no emergieron de corredores warp o a través de las rutas FTL tradicionales. Se manifestaron como si el propio espacio se hubiera plegado sobre sí mismo, derramando sus grotescas formas de guerra en el sistema como una herida abierta. Las fuerzas de la Alianza abrieron fuego al instante. Rayos de plasma, proyectiles de cañón de riel y torpedos de antimateria llovieron sobre las naves Arabus. El vacío mismo ardía. Y los Arabus ni siquiera se inmutaron. Donde antes se habían adaptado en el transcurso de la batalla, ahora se adaptaban en tiempo real. Sus naves se remodelaban y retorcían ante los propios ojos de sus enemigos, volviéndose impermeables a los proyectiles cinéticos, redirigiendo los rayos de plasma a través de extrañas estructuras orgánicas reticulares. Para cuando la flota ajustó sus tácticas, los Arabus ya estaban sobre ellos. Las primeras bajas no fueron naves, sino mentes. En medio de la batalla, los Arabus desvelaron un nuevo horror. Un pulso psíquico, un grito silencioso que resonó en todos los canales de comunicación abiertos. No era un arma de destrucción, era un arma de corrupción. Los miembros de la tripulación se agarraban la cabeza mientras sus pensamientos eran invadidos por algo antiguo y hambriento. Gritaron, convulsionaron y luego se detuvieron. Sus ojos se oscurecieron, sus cuerpos se pusieron rígidos. Y entonces, se volvieron contra sus propias tripulaciones. Nave tras nave enmudeció, sus tripulaciones tomadas por la mente colmena Arabus. No solo perdieron naves por la destrucción, las perdieron ante el enemigo. La batalla duró menos de 30 minutos. Gira-Nube cayó. Los Arabus no conquistaron el planeta. No lo destruyeron. Lo absorbieron. La propia superficie del mundo comenzó a cambiar. Tentáculos negros reptando por el terreno, ciudades retorciéndose en grotescas estructuras alienígenas, como si el planeta mismo se hubiera convertido en uno de ellos. Y entonces, desapareció. No destruido, no dejado en ruinas. Desapareció. Los Arabus se llevaron el mundo entero y Gira-Nube nunca más fue visto. La noticia se extendió como la pólvora. Los Arabus no solo estaban ganando, estaban consumiendo. La alianza se resquebrajó. Mundos enteros comenzaron a desertar. Algunas especies huyeron al espacio profundo, abandonando la guerra por completo. Otras se volvieron contra sus aliados, creyendo que la humanidad había provocado a los Arabus a esta guerra. La guerra civil estalló en sectores que deberían haber estado unidos contra la amenaza. Y los Arabus continuaron expandiéndose. En el puente del Sabrin Ras, el alto capitán Sort se enfrentó a la creciente realidad de la derrota. Su gente, el dominio Royan, había gobernado vastos sectores del espacio durante milenios. Habían enfrentado invasiones, guerras civiles y desastres galácticos. Pero esto era diferente. Esto era el fin. Se volvió hacia la figura holográfica del capitán Grant, firme a bordo de la Indomitable. No podemos resistir. No podemos ganar. Debemos huir. La expresión de Grant era de piedra. No hay a dónde huir. Si retrocedemos, simplemente seguirán expandiéndose. Sort enseñó los dientes. Y si nos quedamos, morimos. Por primera vez en su historia, la alianza se fracturó. Flotas enteras abandonaron sus puestos. Algunos buscaron hacer tratos con los Arabus, como si pudieran negociar con algo que solo conocía el hambre. Otros simplemente desaparecieron, llevando a sus especies y sus naves al vacío, con la esperanza de escapar de lo inevitable. Los Arabus atacaron la Tierra a continuación. El corazón de la civilización humana. El lugar de nacimiento de la especie que primero había dado la alarma.
La flota más grande jamás reunida esperaba en órbita alta. 300 naves capitales, miles de naves de escolta. Cada plataforma de defensa planetaria, armada y lista. Y no fue suficiente. Los Arabus no atacaron desde el vacío. Emergieron desde dentro de la propia flota. Naves capturadas, que se creían perdidas, de repente se reactivaron, con sus armas apuntando hacia adentro. Grupos de batalla enteros fueron infectados antes de que supieran lo que había sucedido. La red de defensa orbital disparó a ciegas mientras las formas de guerra Arabus descendían hacia la superficie de la Tierra. Golpearon la atmósfera como una plaga viviente, tentáculos negros extendiéndose por los continentes, ciudades enteras siendo absorbidas por su masa cada vez mayor. La lucha era inútil. Y entonces, sucedió lo impensable. A la humanidad le quedaba una última opción. Un arma tan devastadora, tan definitiva, que nunca se había utilizado en la historia registrada. Proyecto Excalibur. Un arma diseñada no para destruir planetas, sino para borrarlos. La última transmisión desde la Tierra fue una sola orden: detonen. Y entonces, el planeta desapareció. No destruido, no dejado en ruinas. Desapareció. Un agujero permanecía donde antes estuvo la Tierra, una herida en el espacio mismo, un desgarro en el tejido de la realidad. La invasión Arabus había sido detenida, pero a un costo tan grande que la humanidad dejó de ser una especie con un mundo natal. La Indomitable y su flota escaparon, pero no celebraron. La humanidad había ganado una batalla, pero lo había perdido todo. Los Arabus seguían ahí fuera. Y ahora sabían que la alianza estaba desesperada. Desde las sombras del espacio profundo, los restos de la flota se prepararon para la última resistencia. Ya no había victoria que esperar, ni hogar al que regresar. Solo quedaba una última batalla, una misión final. Asegurarse de que los Arabus nunca se extendieran más allá de esta galaxia, incluso si eso significaba quemarlo todo hasta los cimientos. Una galaxia moribunda. Una alianza destrozada. Un enemigo implacable. La guerra estaba perdida, y sin embargo, la guerra no había terminado. Los restos de la otrora poderosa alianza, lo que quedaba de la humanidad, el dominio Royan, el protectorado Tari y unas pocas flotas dispersas de otras especies, habían huido a los confines más lejanos del espacio. No había santuario, no había refugio seguro, solo el frío abismo inexplorado a donde los Arabus aún no habían llegado. Pero la supervivencia no era una opción. Esta no era una guerra que se pudiera soportar. Era una guerra que debía terminarse. A bordo de la maltrecha nave insignia, la Indomitable, se reunió el último consejo de guerra. El alto capitán Sort, lleno de cicatrices y exhausto, habló primero. No podemos ganar una guerra de desgaste. Los Arabus consumen, evolucionan, se adaptan. No hay negociación, no hay punto muerto. Esto termina de una de dos maneras: morimos nosotros, o mueren ellos. El capitán Elias Grant, el último líder superviviente de la flota terrana, se inclinó hacia adelante. Entonces dejamos de correr. Dejamos de retirarnos. Les llevamos la lucha a ellos. Silencio. Los ojos dorados de Sort se entrecerraron. ¿Suicidió? Grant esbozó una sonrisa amarga. Solo si fallamos. Les quedaba una ventaja, una última y desesperada oportunidad. La destrucción de la Tierra había herido a los Arabus. Fue la primera vez que sufrieron una verdadera pérdida. Cuando la humanidad detonó el proyecto Excalibur, había borrado una parte de su mente colmena, la había cercenado como si cortara una extremidad. Los Arabus habían reaccionado. Habían retrocedido. Por primera vez, habían dudado. Lo que significaba que podían ser aniquilados. Si atacaban el corazón de los Arabus, si encontraban su inteligencia central, la cosa que guiaba al enjambre, había una posibilidad. Una posibilidad remota, imposible. Hay un viejo dicho humano, murmuró Grant. Corta la cabeza y el cuerpo morirá. Era una locura. Era su única esperanza. Los informes de inteligencia eran fragmentados, poco fiables, susurros desesperados de sondas de espacio profundo que apenas sobrevivían lo suficiente para transmitir sus datos. Pero todos apuntaban a una realidad aterradora.
Los Arabus tenían un centro, un núcleo de colmena. No era un planeta, ni un sistema estelar. Era una construcción viviente del tamaño de una luna, pulsando con una inteligencia más allá de la comprensión. La fuente. Destruirla, y los Arabus podrían colapsar. Fallar, y los últimos restos de la galaxia serían devorados. El plan era simple. Encontrar la fuente. Penetrar sus defensas. Entregar el arma. La última superarma de la humanidad, la segunda y última ojiva Excalibur, había sido construida en secreto antes de la caída de la Tierra, diseñada para borrar la existencia misma. La ojiva no solo podía destruir, sino deshacer. Si podían detonarla en el corazón de la mente Arabus, podrían quemar todo el enjambre desde adentro hacia afuera. Una flota de menos de 100 naves, lo último de la Alianza, puso rumbo al abismo, más allá de la galaxia conocida, hacia el corazón palpitante de la colmena. Los Arabus lo sintieron mucho antes de que llegaran. No enviaron una flota para interceptarlos. No entraron en batalla. En cambio, la Indomitable y su flota fueron arrastradas hacia el abismo, hacia una masa agitada de espacio ennegrecido y retorcido, una región donde las leyes de la física ya no se aplicaban. La fuente se cernía ante ellos, una monstruosa entidad pulsante. No una estructura, sino un ser vivo, más grande que cualquier luna, cambiando y remodelándose con una inteligencia alienígena incomprensible. Entonces comenzaron los susurros. Los Arabus no hablaban con palabras. Hablaban a través del pensamiento, a través del terror, a través de los gritos de aquellos que habían tomado. Las voces de los muertos llenaron los canales de comunicación. Voces familiares, tripulaciones perdidas, amigos, familia. Se burlaban de ellos. El capitán Grant apretó los puños. Ignórenlo. Máxima potencia. Vamos a entrar. La flota cargó hacia la tormenta. La batalla no se parecía a nada anterior. No había naves en el sentido convencional, solo masas de biomasa cambiante, tentáculos del tamaño de cruceros de batalla, naves enteras siendo tragadas por el propio espacio que las rodeaba. La Indomitable lideró la carga, sus armas disparando en todas direcciones, abriendo un camino a través de la pesadilla viviente. Una por una, sus naves cayeron, consumidas, tomadas, vueltas contra ellos. Pero siguieron adelante. A través de la tormenta, a través de la locura, hasta que la fuente se cernió ante ellos, su palpitante corazón ennegrecido, expuesto. La ojiva Excalibur tenía que ser entregada manualmente. No habría escapatoria. El capitán Grant se paró frente a su tripulación, mirando los rostros de aquellos que lo habían seguido hasta el final. Sin órdenes, sin discursos. Solo un asentimiento. Luego, abordó la última nave de ataque, el bombardero clase Excalibur que llevaba el arma que terminaría la guerra. La voz de Sword crepitó en los comunicadores. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Grant sonrió. Nunca lo planeé. Entonces, desapareció, sumergiéndose en el abismo. La fuente reaccionó, sintiendo la amenaza, retorciéndose, torciendo su propia forma para detenerlo. Grant avanzó. A través de los tentáculos, la locura, las voces chillonas de los muertos. Un último empujón, un momento final. Cerró los ojos y susurró. Por la tierra. Detonación. El universo se silenció. La guerra había terminado. Los Arabus gritaron, un grito que se propagó por las estrellas, un grito de muerte que sacudió el tejido del espacio mismo. Y luego, colapsaron. Cada mundo infectado, cada flota corrupta, cada construcción Arabus simplemente cesó. No murieron, fueron borrados. Los restos de la flota, apenas una docena de naves, flotaban en las secuelas. Una galaxia salvada, al costo de todo. El capitán Grant se había ido, pero su nombre nunca sería olvidado. La guerra había terminado, pero las cicatrices nunca sanarían. La Tierra ya no existía. La humanidad no tenía hogar. La alianza estaba muerta. Pero la vida continuó entre las estrellas. Los supervivientes reconstruyeron. La humanidad y sus aliados se convirtieron en nómadas, vagabundos, esparciéndose por el vacío como las brasas de un fuego moribundo. Habían ganado,
pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. Y en los oscuros rincones del cosmos, más allá del borde del espacio conocido, algo observaba. Y esperaba.